El día de ayer fue el cara a cara y la conferencia de prensa entre el campeón mundial peso pluma por parte de la WBO, el mexicano invicto Rafael Divino Espinosa, con un récord de 24 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, orgullo de Guadalajara, Jalisco y campeón del pueblo, contra otro mexicano hambriento de gloria y hambriento de contratos millonarios, Sergio El Chirino Sánchez, orgullo de Oaxaca. El Chirino Sánchez tiene un récord de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y solamente ha perdido una sola vez por nocaut ante otro mexicano más bravo, Mauricio El Bronco Lara. Bronco Lara le conectó un uppercut provocándole serias lesiones en la nariz, motivo por el cual perdió ante Mauricio El Bronco Lara. En esa ocasión el chino ya no pudo salir para el round número 3. Este video va a estar muy bueno y te invito a que te quedes hasta el final porque también vamos a platicar de la pelea entre Vaquero Navarrete y Oscar Valdez. Sí, esto es noticia fresca de hace unos minutos. La OMB le da 20 días a partir de hoy a Emanuel Vaquero Navarrete y a Oscar Valdez para negociar una pelea o someterse a subasta. Según Chava Rodríguez de ESPN, la idea es dejar solamente un campeón en la 130 libras. Te digo que este video va a estar bueno, así que quédate con nosotros a la distancia. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. El día de ayer se sostuvo la conferencia de prensa y el cara a cara entre Rafael Divino Espinosa y el Chirino Sánchez. Divino Espinosa, como siempre, muy ecuánime, tranquilo, educado, reservado. Rafael el Divino Espinosa dice que sus puños son los que van a hablar el día de la pelea. A mí no me gusta jamás hablar, yo hablo arriba del ring y pues va a ganar el mejor, va a ganar el campeón. Por su parte, el Chirino Sánchez sí fue un poco más frontal. Los mexicanos somos los que damos el mejor espectáculo y cuando hay dos mexicanos hay sorpresas. Venimos a buscar la misma historia que vino a buscar Rafael y queremos ese campeonato del mundo para que llegue por primera vez a Oaxaca. Chirino Sánchez es un boxeador muy completo, muy bueno, quien después de la derrota contra el Bronco Lara ha venido de menos a más, luciendo actualmente un estilo muy depurado. Cabe señalar que esta es la primer pelea del Chirino fuera de México. Esta es la primera vez que profesionalmente, según su BoxRec, Chirino Sánchez sale fuera de México. La pelea será en el Fontainebleau en Las Vegas y antes de pelear en los Estados Unidos, Chirino ha peleado en Oaxaca, Chihuahua, Ciudad de México, Hermosillo, Monterrey, nunca ha salido de México. Y el Divino Espinosa tiene más experiencia, esta sería la tercera vez que sale fuera de México para una pelea profesional y es el amplio favorito. Tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 20 knockouts, invicto con una efectividad noqueadora del 83%. Muchos conocedores del boxeo se inclinan porque el Divino Espinosa va a ganar por knockout. Va a ser una guerra mexicana, una pelea que todos tenemos que ver obligatoriamente. Con respecto a las características físicas, el Divino Espinosa está más alto y pega más duro. Creo que eso le va a dar una ligera ventaja al Divino. Mide 1,85 metros y Chirino mide 1,75. Son 10 centímetros más de diferencia. ¿Qué opinan ustedes? Esto va a ser un tirazo, no cabe duda. Y la pelea la podemos ver a través de Star Plus en ESPN Knockout. Si es en México, la puedes ver por ESPN Knockout, Star Plus. Esta pelea es el viernes, no te la pierdas. Si eres de México, la van a volver a transmitir el sábado a las 11 de la noche a través de Azteca 7, pero pues es mucho mejor verla por Star Plus en vivo y en directo, la mera verdad. Y repito porque es muy importante, esta pelea la puedes ver a través de Star Plus en México a las 9:30 aproximadamente, 9:30 de la noche. ¿Esta pelea vale la pena? Definitivamente sí. Esta pelea junto con la pelea del Gallo Estrada contra Bam puede ser la pelea del año.
Yo veo en esta pelea mucho drama, sangre y coraje. Ambos boxeadores son de lo mejor que tiene México en el peso pluma. Y hablando de boxeadores de élite, Chava Rodríguez hace unos minutitos en su cuenta de Twitter nos compartió una muy buena noticia para todos los fans del Vaquero y de Oscar Valdez. Sobre todo para todos esos fans que nos quedamos con ganas de ver una revancha. La OMB le da 20 días a Emanuel Vaquero Navarrete y a Oscar Valdez para negociar una pelea o someterse a una subasta. La idea aquí es dejar un solo campeón en las 130 libras, en el peso superpluma. Esta pelea se me hace una pelea muy comercial, muy pop, pero muy buena, llena de adrenalina, golpes y emociones fuertes. Espero honestamente que se lleguen a cerrar las negociaciones y que podamos ver esta revancha. ¿Les entusiasma la revancha Vaquero contra Valdez 2? A mí me parece muy buena idea, a mucha gente sí le va a gustar esta pelea. ¿Eres tú uno de ellos o no lo eres? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios, porque hay que reconocerlo, también hay cierto grupo, hay cierta parte de la afición que dice que esta pelea está de más, que el Vaquero Navarrete la primera vez peleó y ganó, pero por mucho. También hay que decir por otro lado que Vaquero Navarrete ya vio que no da el ancho en los pesos ligeros. Vaquero Navarrete ya vio que no la hace en los pesos ligeros porque se vio muy mal contra Denis Berinchik. Hay que ser realistas, ese Vaquero que peleó contra Denis Berinchik no es capaz de ganarle ni a Gervonta Davis, ni a William el Camarón Cepeda, ni a Lomachenko, ni a Shakur Stevenson. Así como le peleó al Berinchik, no tiene muchas oportunidades de destacar en los ligeros. Es por eso que yo creo que se regresa a Superpluma y opino que sí va a tomar la revancha contra Oscar Valdez porque le conviene económicamente y también le conviene recuperar fans. Perdió muchos fans el Vaquero Navarrete en su derrota contra Berinchik. Vaquero recuperaría fanaticada si noquea a Oscar Valdez. Esa es mi opinión. En la primera pelea Vaquero se vio infinitamente superior a Valdez y no veo cómo Oscar Valdez pueda llevar algo diferente al ring. Valdez acaba de noquear al australiano Liam Wilson, rival al que el Vaquero Navarrete también noqueó. Oscar Valdez se vio bien contra el australiano, pero insisto, Vaquero lo conoce demasiado bien. Conoce sus movimientos y sabe qué golpes le entran. En superligero, también hay que decir, hay otro gallo mexicano y muy fino, que a mi gusto es mejor que Oscar Valdez y mejor que el Vaquero Navarrete, y ese es Eduardo el Sugar Núñez, el boxeador que terminó con Rakimov a domicilio. Y después de su brillante victoria a domicilio contra Rakimov, el Sugar Núñez, según su BoxRec, se encuentra ahora en el lugar número 7 de la clasificación internacional de los Superpluma. Sugar Núñez está en espera de cerrar negociaciones con el irlandés Anthony Cacace. Eduardo el Sugar Núñez ha subido discretamente poco a poco y según mi opinión, el Sugar Núñez llegó para quedarse. Me gustaría ver a Vaquero Navarrete enfrentarse al poderoso Sugar Núñez. El Sugar tiene un récord de 26 victorias, 26 de ellas por nocaut. Así es, a todos los ha noqueado. Este hombre, el Sugar, ha noqueado a todos los boxeadores que se han atrevido a subirse con él al ring. A todos los ha dejado fuera de sí. Lo apodan el Beterbiev mexicano y es una amenaza para los Superpluma. Sugar Núñez es el siguiente campeón mexicano. Recuerden mis palabras. Y mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, si te pareció interesante, entretenido o útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas tus redes sociales y en todos tus grupos de Facebook y de WhatsApp, porque eso nos ayuda enormemente a llegar a nueva audiencia. Cada vez que compartes nuestros videos nos ayudas enormemente. También cada vez que usas las opciones de Super Chat y Super Thanks nos ayudas y nos fortaleces de gran manera. Gracias por sus Super Chats, gracias por sus Super Thanks, sus likes y sus comentarios. Leemos todos los comentarios y en estos momentos estoy tratando de responder a todos y a cada uno de ustedes porque les agradezco mucho el tiempo que se toman para escribirnos y lo menos que puedo hacer es leerlos y darles un corazón. No se les olvide que también tenemos la opción de membresías. Si te haces miembro de Richie Blog vas a tener acceso a en vivos exclusivos, emojis alucinantes y muchas otras cosas.
cosas. Aparte, YouTube resalta los comentarios de los miembros y esto nos ayuda mucho a la hora de responderles. Les podemos responder mucho más rápido. Recuerda que hay muchas maneras de apoyarnos y la mejor de estas maneras, recuerden, es compartiendo el video. Comparte este video porque esa es la mejor manera de apoyarnos a mi hermano y a mí. Richie, mi hermano, gracias por acompañarme a la Gólgota y estar conmigo siempre. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.